Padre, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos en tu nombre. Hermanos de distintos lugares, distintos países, pero con un mismo sentir en nuestro corazón. Aprender más de tu palabra y responder, Señor, a tus expectativas de vida cristiana. Queremos conocerte, queremos crecer, queremos aprovechar cada oportunidad que nos das de servirte y por eso, Señor, en este momento abrimos nuestro corazón para que tú nos hables, Señor, y a través de tu Santo Espíritu alumbres nuestra mente y corazón. Oramos agradecidos y nos ponemos en tus manos, orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, Amén. pues voy a compartir la pantalla. Eso sí, tenéis que estar en silencio todos, mantener los micrófonos cerrados. Al final vamos a abrirlos para que luego, si alguien tiene alguna pregunta, pues pueda, o algún comentario pueda hacerlo, ¿vale? Vamos a compartir la pantalla. Y aquí tenemos nuestra primera presentación. Nueva vida en Cristo, paso 10, a testificar. Y, ¿qué pasó aquí? Vamos de nuevo. Ahora sí. A testificar. Y ahí tenemos la imagen de dos mujeres, una hablándole a la otra. Esto es un poquito lo que ilustra el llevar el mensaje a las personas. Uno de los privilegios de un creyente es testificar de su fe en Cristo. Testificar o evangelizar quiere decir compartir con otra persona el plan de salvación para que esa persona llegue a aceptar a Cristo. Voy a cambiar también la vista al hablante porque si no, a ver, vale, espero que esté saliendo bien. Muy bien, vuelvo a empezar. Uno de los privilegios de un creyente es testificar de su fe en Cristo. Testificar o evangelizar quiere decir compartir con otra persona el plan de salvación para que esa persona llegue a aceptar a Cristo. Ese es el desafío que como creyentes tenemos y vamos a mirar los argumentos bíblicos para enfrentar este llamado de parte del Señor. La necesidad de testificar. Como vimos en la primera lección, la humanidad está atrapada en las garras del pecado. Romanos 3, 10 y 23 dice, no hay justo ni aún uno. Y luego el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí Pablo señala nuevamente que toda la humanidad está bajo la culpa del pecado como una carga y está bajo el gobierno y el dominio del pecado. La humanidad en realidad se encuentra esclavizada por el pecado para obrar iniquidad. Hay varios pasajes de las Escrituras del Antiguo Testamento que dejan muy claro esto porque describen el estado depravado y corrupto de todos los hombres. Y esto solamente puede cambiar cuando la gracia de Dios actúa, cuando la gracia de Dios los frena, cuando la gracia de Dios los cambia. En este sentido, la depravación de la humanidad está frenada por la obra del Espíritu Santo en la Iglesia a través de la vida de los creyentes. Actualmente somos un freno para el pecado. Esto es algo muy interesante cuando en una comunidad, en una empresa, en un aula, la presencia de cristianos hace que incluso los no creyentes se limiten en cuanto a su forma de hablar, las decisiones que toman. ¿Por qué? Porque los creyentes en ese sentido somos un freno para el pecado. Obviamente que es la obra del Espíritu Santo a través de nosotros. Ahora bien, hay grandes multitudes de los que se dicen cristianos
pero que en realidad están viviendo todavía bajo el dominio del pecado. Sus principios, sus conductas prueban que en realidad no hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí cuando Pablo habla en Romanos 3:10, está haciendo una cita del Salmo 14 y está señalando esta declaración bíblica. Y donde no hay temor de Dios, no se puede esperar nada bueno. Ahora bien, lamentablemente muchos de nosotros tenemos la tendencia, o los seres humanos en general, a comparar. Y entonces hay pecados que parecen ser mucho más grandes que otros porque tienen consecuencias mayores. Por ejemplo, el homicidio nos parece que es peor que simplemente el odio, o que el adulterio es peor nada más que la lujuria, ¿no? Es decir, una cosa es desear una situación de sensualidad y otra cosa es practicarla, ¿no es cierto? Pero esto no significa que nos merecemos la vida eterna porque nuestros pecados sean de menor envergadura. Cualquier pecado nos convierte en pecadores y nos aparta del Dios Santo. Cualquier pecado. Por lo tanto, cualquier pecado también conduce a la muerte. ¿Por qué razón? Porque el pecado nos incapacita para vivir con Dios, por grande o pequeño que el pecado pueda parecer. Por lo tanto, no tenemos que minimizar los pecados pequeños ni valorar con exceso los grandes. Todo pecado nos separa de Dios. Ahora, también todo pecado puede ser perdonado. Así que esa es la buena noticia del Evangelio. Tenemos la lectura aquí de Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14, que son palabras del Señor en el Sermón del Monte. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí tenemos que Mateo 7 habla de dos puertas que representan dos diferentes destinos en la vida. Según este versículo, ¿qué destino le espera a la mayoría de la gente? Bueno, pues lamentablemente la de la muerte espiritual y eterna, lo que conocemos como el infierno. Aquí el Señor habla de dos sendas. Obviamente son la senda al cielo, el camino al cielo, y la senda al infierno. El camino ancho, diríamos, es la vía fácil, es la vía popular, pero no debemos juzgar la profesión espiritual por las estadísticas. La mayoría en este sentido no siempre tiene la razón. El hecho de que todo el mundo lo haga no es prueba de que tengan razón. Al contrario, el pueblo de Dios siempre ha sido una pequeña parte, una pequeña minoría en el mundo, lamentablemente. Y la razón no es difícil de descubrir, porque el camino de la vida, dice el Señor, es estrecho, es solitario y además es costoso. Es costoso. Podemos andar por la senda estrecha y debemos abandonar las cosas que el mundo nos propone. Y esta entonces es una buena prueba para afirmar nuestra profesión de fe en Cristo. ¿Te ha costado algo tu profesión de fe en Cristo? Si la respuesta es no, entonces, bueno, tienes que examinar si verdaderamente has experimentado la conversión, el nuevo nacimiento o una profesión de fe sincera. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen confiar en Jesucristo, pero nunca dejan la senda ancha de sus apetitos, de sus amistades, de sus asociaciones, porque a veces lamentablemente tenemos que marcar cierta distancia con aquellas personas que influyen sobre nosotros para apartarnos de la buena senda y del camino de la voluntad de Dios. En este sentido, el creyente enfrenta una disyuntiva, porque por un lado tenemos que ser misioneros, tenemos que ir al mundo, tenemos que encarnarnos, tenemos que llegar a los no creyentes, pero por el otro lado
si esos no creyentes me influencian y me arrastran al pecado, entonces eso se traduce en un fracaso espiritual, en una falta de poder espiritual en mi vida, una falta de santidad, y entonces allí es cuando yo tengo que marcar distancias para fortalecerme en el Señor, y una vez que esté fuerte en el Señor, entonces ejercer el trabajo misionero de llegar al corazón de las personas. Ahora, hay muchos que quieren tener un cristianismo fácil, que no les exija nada. Sin embargo, Jesús nos dijo que la senda estrecha es ardua. No podemos caminar en las dos sendas, ni podemos ir en las dos direcciones diferentes a la vez. Así que Jesús habla aquí de dos puertas relacionadas con dos caminos, una que es estrecha para seguir el bien y otra que es amplia para seguir el mal. Pablo habla de la corriente de este mundo. En Efesios capítulo 2, él va a decir ahí que antes vivíamos muertos en delitos y pecados siguiendo la corriente de este mundo. Y esa es lamentablemente la influencia de un mundo pecaminoso, sexualizado, sensualizado, materialista y con una filosofía básicamente pecaminosa, egoísta, egocéntrica, centrada en el hombre, y que lamentablemente conduce a la muerte espiritual y eterna, y las víctimas de ese camino lamentablemente son también muchas. Ahora, la senda estrecha conduce a la vida y el Señor ya nos anticipa que comparativamente son pocos los que entran por ella. El segundo punto, ¿qué dice Juan 3:18 en cuanto a los que no han confiado en Cristo? Bueno, aquí es una cita muy fuerte. El que en él cree, que está después de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que es una cita que creo que la mayoría de nosotros conocemos perfectamente bien, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que lo que nos dice Juan 3:18 es que aquellos que no han confiado en Cristo ya tienen un veredicto en su contra. Es condenado ese veredicto, es condenado. Por tanto, Jesús divide a todos los que oyen el mensaje de salvación en dos grupos, cada uno de los cuales está representado por un individuo. En primer lugar, el que en él cree. Es el que permanece en Cristo por la fe, que no es juzgado. Esto es, nunca se pronunciará contra él una sentencia de condenación. Desde ahora aparece sin culpabilidad ante los ojos de Dios. Esto es algo hermoso. El domingo pasado, predicando en la iglesia, les contaba que había recibido un WhatsApp de una persona oriental que me decía, hola, soy Kevin, ¿estáis en el negocio de la ropa? Y yo le contesté, sí, estamos en el negocio de aquellos que ofrecemos las vestiduras que Jesús ofrece. Dios nos reviste de Cristo. Y Pablo dice a los efesios y a los colosenses que tenemos que revestirnos de bondad, de justicia, despojarnos de las viejas vestiduras y revestirnos de Cristo. Estos son las personas que ahora aparecen no culpables ante los ojos de Dios porque han creído. Pero luego están los que rechazan a Cristo y no creen en Él como el único Hijo de Dios. Y estos ya no tienen que esperar al juicio final, como si el veredicto se aplazara hasta entonces. Por el mismo hecho de su obstinada incredulidad, ya están en ese sentido condenados y por lo tanto permanecen en ese estado. Obviamente que tienen mientras vivan la oportunidad de cambiar esa situación, aceptando a Cristo, respondiendo en fe. Pero si van rechazando a Cristo, si no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, entonces están condenados. Y la frase literal que habla allí
pero porque el que no cree y ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La frase literal es creer al entrar en el nombre. Y esto significa mucho más que un asentimiento intelectual de las afirmaciones del Evangelio. Esto no es decir, sí, me gusta, lo entiendo, me parece bien. Esto además incluye confianza, compromiso con Cristo como Señor y Salvador, que traen como resultado el recibir una nueva naturaleza, que a su vez produce un cambio verdadero en nuestro corazón y obediencia al Señor. Luego tenemos en contraste el que no cree, el que cree, punto 3, no es condenado. ¿Y qué es? Dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, el que cree no es condenado y es una nueva creación en unión vital a Cristo. El hombre renovado actúa sobre la base de principios nuevos, por reglas nuevas y con una compañía nueva. El creyente es creado de nuevo, su corazón no solo es enderezado, le es dado un corazón nuevo. De Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y aunque es el mismo hombre, la misma mujer, ha cambiado su carácter y conducta. Y estas palabras deben significar más que una reforma superficial. El hombre que antes no veía belleza en el Salvador para desearlo, ahora le ama por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque los cristianos son nuevas criaturas desde su interior. El Espíritu Santo les ha dado vida nueva y ya no van a ser los mismos jamás. Hemos sido no reformados, no rehabilitados o reeducados, sino que somos una nueva creación, viviendo en unión vital con Cristo. Convertirnos no es meramente dar una vuelta a una hoja nueva, sino empezar una vida nueva bajo un nuevo maestro. Aquí en Juan 3, el Señor lo ha definido como un nacimiento del cielo, de arriba, un nacimiento espiritual. Punto 4. Siendo una persona nueva en Cristo, Dios le encomendó una misión especial, nombrándole a usted su embajador. Como embajador, ¿cuál es la misión que Dios le ha encomendado según 2 Corintios 5:20? Dice aquí, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros, por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que la respuesta aquí es que la misión que Dios nos ha encomendado es ser su mensajero y representante ante el mundo incrédulo y con la autoridad de Dios, porque vamos a decir solo lo que Dios manda. Es decir, somos embajadores. Esta es una proclamación apostólica de reconciliación que constituye a los embajadores de Cristo en embajadores de Él, es decir, en nombre de Él y con la autoridad que Él les comunica. Un embajador es a un mismo tiempo es un mensajero y es un representante y no actúa con su propia autoridad. Lo que comunica no son sus propias opiniones o demandas, sino simplemente lo que se le ha ordenado que diga. Por eso cuando hay un problema diplomático entre naciones, lo que se suele hacer es que se llama al embajador a consulta. Y entonces, cuando surge una dinámica así, un presidente llama al embajador que está en la otra nación a que venga porque tienen que tratar el tema, y ese embajador es el que luego va a negociar la situación. Y cuando las cosas se ponen muy tensas, incluso se retira al embajador y se retira personal de la embajada. Incluso a veces se expulsa a algunos miembros de la embajada
cuando hay problemas realmente muy serios o hay una guerra o alguna cuestión muy complicada. Ahora, nosotros somos embajadores en nombre de Cristo y tenemos su respaldo para hablar con autoridad. Es con la autoridad del mismo Cristo. Cristo fue el gran enviado del Padre y es como si Dios estuviera haciendo su invitación ahora por medio de nosotros. Es decir, vamos, de parte de Cristo, rogamos encarecidamente reconciliados con Dios. Y hay dos detalles aquí. Pablo no se está dirigiendo a los fieles de Corinto porque ya estaban convertidos. En nuestras Biblias, bueno, algunas Biblias ponían os rogamos en nombre de Cristo, pues el os no aparece en el original. La idea es rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque Pablo no le está diciendo a los corintios que ellos tienen que reconciliarse. Pablo está diciendo, este es el mensaje que proclamamos al mundo. Él se está dirigiendo a la humanidad perdida, a los inconversos. ¿Y cuál es ese mensaje? Reconciliados con Dios. Claramente da a entender que una vez que Dios ha puesto su parte en la transacción, el pecador tiene que poner la suya, darse la vuelta hacia Dios y aceptar la reconciliación que Dios le ofrece en Cristo. El punto 5, Mateo 5, 14 a 16, dice que además de ser embajadores, Cristo nos llama la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que como luz, el seguidor de Jesús debe contribuir a disipar las tinieblas de ignorancia, de error y pecado que lo rodean. Debe brillar con la luz de Cristo en medio de la oscuridad que produce la injusticia, el odio, la violencia y de tantos males sociales que sufre el mundo. La luz debe resplandecer de modo que se distinga como la ciudad asentada en lo alto o un candelero que se coloca en un lugar visible. Para usted, ¿qué significa decir que somos luz del mundo? Bueno, allí tendríais que responder cada uno de vosotros lo que opináis acerca de esto. ¿Qué significa para vosotros ser luz del mundo? Yo he colocado lo siguiente, que los cristianos contribuimos a disipar las tinieblas de la ignorancia, error y pecado que nos rodean. Esto significa ser luz del mundo, que los cristianos contribuimos a disipar las tinieblas de la ignorancia, error y pecado que nos rodean. Por las noches, la luz de una ciudad en un monte se ve a la distancia. Si nosotros vivimos por Cristo, vamos a brillar como luces, mostrando a otros cómo es Cristo. Ocultamos nuestra luz si callamos cuando debiéramos hablar, cuando hacemos lo que hacen todos, negamos la luz, dejar que el pecado empañe nuestra luz, no dar a conocer nuestra luz a otros o no fijarnos en las necesidades de los demás. Tenemos que ser como faros de la verdad, no esconder nuestra luz al resto del mundo. Al inverso, ¿qué significa poner la luz debajo de un cajón, de un almud? Pues significa callar, pasar desapercibido, no proclamar el mensaje de salvación por medio de Cristo. Qué triste es que hay creyentes que lamentablemente experimentan este aspecto negativo en el sentido de que son una luz escondida o que está tapada. Ni en doctrina ni en la práctica el cristiano debe opacarse, debe ser una luz que esparce su claridad de manera visible y penetrante. El cristiano tiene que proclamar a Cristo y andar
como Cristo anduvo, procurando que de alguna manera su testimonio influya, penetre, no para gloria suya, sino para gloria del Señor. Nuestras buenas obras no deben ser vistas por los hombres de modo que nos feliciten, que nos cuelguen medallas, que nos aplaudan, sino porque somos buenos siervos de Dios que promovemos que la gente conozca la gloria de Dios. Den gloria a Dios de ver nuestra manera de vivir. El punto 8. ¿Qué tanto brilla su luz? Entendiendo que usted es la luz del mundo, marque con una X las afirmaciones que mejor describen su vida. Bueno, pues aquí os tocaría a cada uno de vosotros, pues, a hacer vuestra propia marca. Por ejemplo, me gusta hablar de Cristo porque Él me ha cambiado. Qué bonito es esto, ¿eh? Cuando encontramos un creyente que no se puede callar, que disfruta hablando del Señor. A veces brillo, pero a veces mi luz está tapada u opacada. Esto es triste y lamentablemente a veces hay creyentes que tienen que confesar esta situación en su vida, ¿eh? De que hay veces que dan buen testimonio, pero hay otras veces que no lo dan tanto. A veces está la idea, no sé cómo testificar de Cristo. Bueno, habrá una lección más adelante en el segundo volumen donde vamos a explicar cómo compartir el evangelio, cómo dar un plan de salvación. Pero básicamente hoy lo mejor que podemos hacer es contarle a otros lo que el Señor hizo en nuestra vida. ¿Recordáis el ciego del evangelio de Juan capítulo 9, al que el Señor hizo lodo, le puso barro en los ojos y lo mandó al estanque para lavarse los ojos y regresó viendo? Y él no había visto nunca a Jesús. Y luego todos le preguntaban, ¿qué pasó? ¿Quién te sanó? ¿Qué fue lo que hizo? Y él decía, mira, yo no sé absolutamente nada. Lo único que sé es que antes era ciego y ahora puedo ver. Y esto ya en sí mismo es todo un testimonio. Queridos hermanos, quiero deciros algo. No tenemos todas las respuestas para dar. Es muy sencillo decir a la gente, mira, no sé responder a esta pregunta, pero no te preocupes, voy a preguntar a mi pastor, voy a averiguar la respuesta y la semana que viene te la doy. Nadie ha hecho la pregunta que destruya nuestra fe en los 2000 años que el cristianismo está siendo proclamado en el mundo. Y no os preocupéis que nadie va a hacer esa pregunta, porque no existe esa posibilidad, ¿vale? Entonces no tengamos miedo de testificar de Cristo, no tengamos miedo de decir, mira, yo toda la respuesta no la tengo, pero sí tengo una cosa. Yo antes era ciego y ahora veo. Antes vivía triste y ahora soy feliz. Antes tenía ansiedad y una sensación de culpa. Ahora experimento el perdón y el Señor resplandece en mi vida. Hoy hemos estado hablando con una hermana que nos contaba eso, el cambio que ha experimentado en su vida en estos últimos años en que ha conocido verdaderamente a Cristo. Y eso es algo que nadie te puede negar. La gente puede discutir doctrina, la gente puede discutir que la Biblia es la palabra de Dios, pero lo que no te pueden discutir es lo que Dios ha hecho en tu vida. Y entonces, eso es muy poderoso. Más adelante vamos a estudiar cómo dar el testimonio, cómo compartir el mensaje de salvación y cómo explicar el evangelio. Todas estas cosas son interesantes. Cómo contar a la gente el cambio que hubo en nosotros. Es bueno prepararse sobre eso. Y el testimonio personal es la primera herramienta con la que podemos hablar de Cristo a los demás. Luego vienen algunos versículos que es importante memorizar y conocer para explicar el evangelio de una manera sencilla, y decirle a la gente el mensaje de salvación. Luego está
me da cierta vergüenza hablar de Cristo. Me da cierta vergüenza hablar de Cristo. Bueno, esto todo nos ha pasado, pero vamos a ver. Yo creo que es algo con lo que tenemos que tenemos que vencer, porque tenemos el mejor mensaje del mundo, porque tenemos un Salvador maravilloso. ¿Cómo nos vamos a avergonzar? Pablo decía, escribiendo a los romanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Por lo tanto, ¿cómo nos vamos a avergonzar del Señor? Tenemos que fortalecernos en Él y compartir el mensaje de salvación. Y aquí tenemos otra, hasta ahora mi luz ha brillado muy poco, pues que ninguna de estas cosas en realidad sea tu experiencia ni la mía, sino que realmente podamos resplandecer para la gloria del Señor. ¿Vale? Muy bien. Mateo 28, 19 contiene lo que llamamos la Gran Comisión. ¿Qué nos mandó hacer Cristo en esa comisión? Dice allí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, como respuesta vamos a poner que el Señor nos mandó ir a todo el mundo a predicar el Evangelio, a enseñar el Evangelio y a practicar el Evangelio. Nos mandó a ir a todo el mundo a predicar el Evangelio, a enseñar el Evangelio y a ponerlo por obra, a practicarlo. Y esta comisión fue dada primordialmente a los apóstoles, que fueron los arquitectos que echaron el fundamento de la iglesia, pero no es solo una voz de mando, hijo, ve a trabajar, sino también es una voz de ánimo, ve y no temas, no te he enviado yo, deben ir ellos para llevar el evangelio a las puertas de todos. En Deuteronomio 32, 11 dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, ¿para qué? Para que salgan del nido, para que se lancen al aire a volar. Así también Jesús excita a sus discípulos para que se dispersen por toda la tierra. Pero también es dada esta comisión a todos los ministros del Evangelio, llamados a transmitir el mensaje de una generación a otra hasta el fin del mundo. Él, al subir al cielo, dio a su iglesia, y no solo a los apóstoles, sino también a los pastores y maestros y evangelistas. ¿Y hasta dónde se extiende esta comisión? Hasta todas las naciones. Y esto significa que las promesas espirituales hechas a la nación judía ahora se extienden también a todas las naciones del mundo. Anteriormente les había prohibido ir por caminos de gentiles, pero ahora les envía a todas las naciones. ¿Por qué? Porque la salvación obtenida en el Calvario había de ser ofrecida a todos. Nadie sería excluido, solo en base a la incredulidad, impenitencia, por supuesto, la provisión universal de salvación está al alcance de todo el que cree, más allá de la nación, sin barreras de raza, clase, sexo, lengua y cualquier otra diferencia. Y el objetivo de esta comisión es hacer discípulos en todas las naciones. Al traer las bendiciones espirituales del reino, quiere que todos sean súbditos al establecer una escuela, quiere que todos sean alumnos, al levantar un ejército, quiere que todos sean soldados. La tarea apostólica era y es llevar el evangelio a todos los hogares y a todos los hombres. Y no hay ninguna tarea más honorable que esta. Por lo tanto, aún las hazañas de los mayores héroes de la historia no se comparan en nada con esta misión. Vamos a conquistar naciones, vamos a llevarles el mensaje de vida. Los que han conquistado en la historia las naciones las han sometido a su dominio y las han hecho miserables, mientras que los mensajeros, los que somos parte del ejército de Cristo, conquistamos
las naciones para Cristo y las hacemos felices. Esta comisión es parte de la entraña de la iglesia. El cristianismo es una religión misionera y tiene que extenderse por ley de su propia naturaleza, tiene que ensanchar su circunferencia y tiene que desde el centro expandirse para alcanzar a todo el mundo. Así que nos mandó a ir a todo el mundo a predicar el evangelio, a enseñar el evangelio y a practicar el evangelio. Vamos acabando con esta lección y vamos a mirar cómo testificar. Bueno, me han quedado aquí estas, a ver si las puedo borrar. Las vamos a borrar de aquí. No, no me deja. A ver, este es el borrador. Vamos a borrarlas porque vamos a ir mirándolas una por una. Muy bien, ahí está. Ahora sí volvemos a dibujar. Primero, permita a Cristo cambiar su vida. Recuerde que sus palabras valdrán poco si su comportamiento no las respalda. Ya hemos leído ahí en Mateo 5:16 que nuestra luz tiene que alumbrar y los hombres tienen que ver nuestras buenas obras y dar gloria a Dios. Por lo tanto, todo comienza con una transformación de vida. En segundo lugar, use la Biblia. Es la palabra de Dios. Es un arma poderosa que aclara la confusión en la mente del pecador. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, aprended versículos de memoria, los versículos claves del Evangelio. Juan 3:16, Juan 5:24, 2 Corintios 5:21, Romanos 3:23, Romanos 6:23 también, Romanos 6:23, Hebreos 9:27. Son muchos versículos que estoy mencionando que luego en una clase futura os los vamos a dar por escrito y son claves para explicar el evangelio, claves, y necesitamos conocerlos. Y lo ideal de esto es que cuando yo uso la Biblia, cuando yo menciono la palabra de Dios, es la Biblia la que tiene el poder espiritual para alumbrar la mente de las personas. Mientras que si yo discuto y argumento y presento filosofías mías, pues van a ser palabras mías. Pero si yo aprendo a usar la palabra de Dios, voy a ver cómo el Espíritu de Dios obra con poder, transformando la mente y el corazón de los que escuchan. Tercero, confíe en el Espíritu Santo para ayudarle a testificar. El Espíritu es el que convence al mundo de pecado, preparándole para prestar oído cuando usted presente el Evangelio de salvación. No puede obligar a nadie, Dios mismo hará la obra en la persona. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tengo una maravillosa noticia para darles, amados hermanos, y es que cuando tú le estás hablando a alguien de Cristo, no es solo un diálogo, es un triálogo, porque tú hablas y el Espíritu Santo también está hablando, está influenciando, está interviniendo, y Él es el que va a alumbrar y cambiar los pensamientos de la persona. Por lo tanto, cuando usted explique el plan de salvación, el Espíritu Santo te estará ayudando y estará respaldando tu mensaje. Cuarto lugar, ore constantemente por sus amigos que aún no han aceptado a Cristo. Busque oportunidades de compartir con ellos. Qué importante es esto. Orar previamente. Poner en oración a las personas a las que le queremos hablar de Cristo. Eso es muy importante. Es un paso adelante. Pídele al Señor que te dé la oportunidad de hablarle a alguien. A veces vamos muy de frente y con mucha urgencia y estropeamos las oportunidades.
Tenemos que aprender a construir puentes desde las conversaciones comunes a llevarles al tema espiritual, pero hacerlo previamente orando al Señor por esas personas. Y vamos a ver cómo el Espíritu de Dios prepara el terreno, prepara el corazón de la persona para que caiga la semilla del Evangelio. En quinto lugar, mire al inconverso con compasión, entendiendo que vive esclavizado por el pecado. El inconverso no es su enemigo, sino que es víctima del enemigo, Satanás. A veces nos olvidamos de eso, ¿no? Y hay personas que nos van a tratar con dureza, que nos van a tratar mal, que nos van a criticar, pero no tenemos que tomarlo en cuenta. No nos están rechazando a nosotros, están rechazando al Señor en realidad. Por lo tanto, no tenemos que enojarnos por esta situación. Y tenemos que entender que en realidad son personas que están bajo la influencia del enemigo todavía, y lejos de ofendernos con ella, tenemos que incluso amarlas más y desear que Dios les bendiga. En séptimo lugar, testifique con humildad. Dice, entienda que si no fuera por la gracia de Dios, usted también podría estar en la misma condición. Primera de Pedro 3:15 dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No nos enfademos, no discutamos. Podemos ganar una discusión, pero perder un alma. Lamentablemente, las personas en pecado tienden al orgullo. Y si tú le tapas la boca a alguien, te va a costar ganarla para Cristo. Es mejor hablar humildemente. Por eso lo siguiente es, sea cortés. Es decir, yo, el profesor, voy a enseñarte a ti, el ignorante, cómo conocer a Dios. No. Tenemos que cuidar que el inconverso sienta que usted tiene un verdadero deseo de ayudarle y no le condene. No tenemos que decirle, mira, eres un pecador, te vas a ir al infierno. Seamos naturales, sea natural. Los mejores contactos que usted tiene son sus familiares y amigos. No tema compartir con ellos. Aproveche estas oportunidades. Y luego también consiga buenos tratados, folletos, material bíblico donde se explica el Evangelio y entréguelos, repártalos. Pregunte a su pastor cómo conseguirlos. Es muy bueno tener materiales. Yo llevo siempre en mi portafolio o en lo que lleve algún material, mi iPad, mis documentos, llevo siempre algún folleto, algún tratado que explica el Evangelio, para dejarlo en caso de que surja la oportunidad de hablar a alguien de Cristo. Y luego sea valiente. Aunque no todos acepten su mensaje, recuerde que usted es portador de las buenas nuevas que traen vida eterna. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. La mayoría de las personas en realidad son más abiertas de lo que parecen. Así que tenemos que animarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que testificar de Cristo y tenemos que hacerlo con humildad y con dependencia del Señor. Muy bien, al comienzo de la lección teníamos los falsos y verdaderos que vamos a cubrir ahora. En primer lugar, es importante evangelizar a otros porque la mayoría va rumbo al infierno. Pensamos que sí. La Biblia, el Señor mismo nos dijo que el camino que lleva a la perdición es amplio y muchos entran fácilmente por él. Así que es importante evangelizar. Luego, ¿puedo evangelizar a mis familiares y amigos con éxito? Claro que sí, me respalda el Señor y voy a tener éxito en hablarles de Cristo. Para poder compartir mi fe, es mejor esperar para recibir un curso. Bueno, eso es falso, No hace falta. Como decíamos, el testimonio personal,
el haber confiado en Cristo y el poderlo contar a otros, eso ya tiene un poder extraordinario en nuestro testimonio. En el apartado de la derecha, en la página 25, tenéis el para pensar. ¿Le da vergüenza hablar con otros de Cristo? ¿Por qué no tuvo Pablo vergüenza del Evangelio? Para escribir, ¿por cuáles personas se siente usted responsable? Apunte sus nombres abajo y ahí puedes poner familiares, amigos y compañeros. Ore regularmente por ellos y hábleles de Cristo. Esto es una muy buena disciplina. Es importante que hagamos esta lista y tengamos presente estas personas para hablarles de Jesús a la primera oportunidad que el Señor nos dé. Y luego tenemos allí para memorizar. Bueno, allí tenéis en el apéndice 6 el plan de salvación. Esto está al final del cuadernillo. Y allí ya tenéis cómo preparar el testimonio personal y el plan de salvación. Esto va a ser un tema que luego vamos a mirar con algo más de detenimiento, pero ahí ya tenéis una guía de cómo preparar el testimonio personal, que debe dividirse básicamente en 3 apartados. Antes de recibir a Cristo vivía y pensaba así, así recibí a Cristo y después de aceptar a Cristo. Así cambió mi vida. El antes, el cómo y el después. Nuestra historia personal tiene que ser corta. En 2-3 minutos tenemos ya que contar nuestra historia. No podemos pasarnos 1 hora contándoles nuestro pasado a la gente. La gente se aburre, se cansa. Es importante escribir nuestro testimonio en un papel y luego trabajarlo y contarle a otros. Allí tenéis mucho material que ya podéis ir leyendo y aplicándolo en vuestra vida para compartir el plan de salvación, que también lo tenéis en el apéndice 6. Dios lo ama y tiene un plan para su vida, el hombre es pecador y está separado de Dios, Cristo es la única provisión para salvarnos, Él murió en nuestro lugar y resucitó, y debemos recibir a Cristo como nuestro Salvador. Incluso esto, tú lo recortas y lo llevas en tu bolso, en medio de tu Biblia, y cuando tengas la oportunidad de hablar a alguien de Cristo, coges este plan de salvación y se lo vas leyendo. Busca Juan 3:16, Juan 10, Romanos 3:23, Romanos 6, etcétera, y le vas explicando el Evangelio. Entonces, ¿cuándo puede usted comenzar a testificar? Esta semana comparta el plan, no espere que pase más tiempo. Memorice Juan 3:16, etcétera. Mire el apéndice 6 otra vez con sugerencias y luego memorice, lea Romanos 5 al 8 para entender mejor el mensaje del Evangelio. Así que así llegamos al final, amados hermanos, y damos gracias al Señor de compartir esta clase tan especial, agradecidos por vuestra atención y con la expectativa de poder reencontrarnos el próximo viernes.